Daniel tenía 20 años y una sensación constante de agobio que parecía no abandonarlo nunca. Desde los últimos años de preparatoria había comenzado a sentir que su vida era una carrera interminable contra el reloj, tareas, exposiciones, trabajos finales y, sobre todo, los temidos exámenes. Cada vez que se acercaba el periodo de evaluaciones, su estómago se cerraba y su mente se llenaba de pensamientos negativos. «No puedo más con esto», murmuraba una noche mientras dejaba caer sus libros sobre el escritorio. Su madre, Elena, escuchó el golpe seco desde la cocina. «¿Todo está bien, hijo?», preguntó acercándose a la puerta de su cuarto. Daniel se recostó en la silla con gesto de fastidio. «No, mamá. Estoy harto de estudiar. Harto de sentir este estrés todos los días». Elena frunció el ceño con preocupación. «El estudio siempre tiene momentos difíciles, Daniel. Todos pasamos por eso». Daniel negó con la cabeza. «No quiero seguir. No quiero vivir así». Aquella frase quedó flotando en el aire como una advertencia que nadie quiso tomar demasiado en serio. Durante semanas, Daniel comenzó a faltar a clases. Al principio dijo que estaba enfermo. Después inventó que algunos maestros no habían asistido. Finalmente dejó de inventar excusas. Simplemente dejó de ir. Un día, durante la cena, su padre, Roberto, dejó el tenedor sobre la mesa con expresión grave. «Hijo, hoy llamó tu orientador de la escuela», dijo con voz tranquila. Daniel se quedó inmóvil. «¿Ah, sí? Dice que llevas casi un mes sin presentarte a clases». El silencio se hizo pesado. «Sí, dejé la escuela», respondió Daniel con tono despreocupado. Elena sintió que algo se rompía en su pecho. «¿Cómo que la dejaste?», preguntó con la voz temblorosa. Daniel se encogió de hombros. «Estoy cansado del estrés. Los exámenes, las tareas, todo eso me tiene harto. Quiero vivir tranquilo». Roberto lo observó con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y preocupación. «Daniel, escuchar eso duele. Estudiar no es un castigo, es una oportunidad». «No para mí», respondió él. Durante los días siguientes, sus padres intentaron hablar con él una y otra vez. Una tarde, Roberto se sentó frente a su hijo en la sala. «Escúchame con calma», dijo. «La vida sin estudios es más dura. Las oportunidades se reducen». Daniel rodó los ojos. «Eso dicen siempre, papá». «No lo digo por molestar», continuó Roberto. «Lo digo porque es verdad». Elena tomó la mano de su hijo. «Queremos que tengas un futuro mejor que el nuestro». Daniel retiró la mano con suavidad. «Yo solo quiero vivir tranquilo». Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a adoptar una rutina completamente distinta. Se levantaba tarde, a veces cerca del mediodía. Tomaba el celular y pasaba horas viendo videos. Reía solo frente a la pantalla mientras navegaba entre contenidos sin fin. Por la tarde salía con sus amigos. «Vamos al parque», decía su amigo Carlos. «O al centro comercial», proponía Luis. Y Daniel siempre estaba listo. Paseaban, comían comida rápida, escuchaban música y hablaban de cualquier cosa. «La vida está hecha para disfrutarse», decía Daniel mientras caminaban por la plaza. Sus amigos asentían. «Eso es vivir, hermano». Cuando regresaba a casa, sus padres lo miraban con preocupación. Una noche, Elena habló con Roberto en voz baja. «Tengo miedo de que Daniel esté perdiendo su camino». Roberto suspiró profundamente. «Yo también. No podemos obligarlo». «No», respondió él. «Pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos». Mientras tanto, Daniel vivía convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Una tarde, acostado en su cama, miraba videos en el celular mientras pensaba. Esto sí es vida, sin tareas, sin exámenes, sin estrés.
Su mundo parecía cómodo. Su mundo parecía fácil. Su mundo parecía eterno. Lo que Daniel no sabía era que aquella comodidad era frágil. Muy frágil. Sus padres observaban en silencio cómo su hijo se alejaba de las responsabilidades. Sabían que las palabras no estaban funcionando. Y poco a poco, comenzaron a comprender algo doloroso. A veces la vida enseña de una sola manera. Con consecuencias. Esa noche, Roberto apagó la luz del comedor y miró a Elena con una expresión seria. Tenemos que tomar una decisión. Elena lo miró con miedo. ¿Qué tipo de decisión? Roberto respiró profundo. Una que tal vez le duela, pero que podría salvar su futuro. Elena bajó la mirada, sabiendo que algo importante estaba por suceder. Mientras tanto, en su habitación, Daniel seguía riendo frente a su celular, completamente ajeno a la tormenta que lentamente comenzaba a formarse en su propia casa. El camino fácil estaba a punto de terminar. Y él todavía no lo sabía. Los días pasaban y la rutina de Daniel seguía igual. Despertaba tarde, tomaba el celular y se perdía durante horas entre videos que se sucedían uno tras otro. Para él, cada día era parecido al anterior, risas con los amigos, paseos sin rumbo, comidas rápidas y conversaciones sin importancia. Mientras tanto, en la casa el ambiente comenzaba a volverse cada vez más tenso. Una noche, después de que Daniel salió con sus amigos, Elena se sentó en la mesa de la cocina con los ojos llenos de preocupación. Roberto estaba frente a ella, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la mesa. Esto no puede seguir así, dijo Roberto con voz cansada. Elena suspiró profundamente. Lo sé, pero es nuestro hijo. Precisamente por eso debemos hacer algo. Elena guardó silencio unos segundos. ¿Crees que todavía podemos hacerlo recapacitar? Roberto negó lentamente con la cabeza. Con palabras ya lo intentamos todo. Aquella conversación fue larga y dolorosa. Ambos sabían que cualquier decisión sería difícil. Daniel era su único hijo, y verlo desperdiciar su futuro les provocaba una mezcla de tristeza y miedo. Cuando Daniel regresó esa noche, cerca de la medianoche, encontró a sus padres aún despiertos en la sala. ¿Todavía están levantados?, preguntó con sorpresa. Roberto lo miró con serenidad. Tenemos que hablar contigo. Daniel dejó su celular sobre la mesa. ¿Otra vez lo mismo? Elena respiró profundo antes de hablar. Hijo, sabemos que no quieres estudiar en este momento. Entendemos que estás cansado. Daniel levantó las cejas con una leve sonrisa. Por fin lo entienden. Roberto continuó con voz firme. Pero también debes entender algo importante. Daniel cruzó los brazos. ¿Qué cosa? Esta casa funciona gracias al trabajo y al esfuerzo. Daniel frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Roberto lo miró directo a los ojos. Si decides no estudiar, entonces tendrás que empezar a pagar tus propios gastos. Daniel soltó una pequeña risa incrédula. ¿Están hablando en serio? Muy en serio, respondió Roberto. Elena añadió con suavidad. La comida, la luz, el agua, todo cuesta. Daniel negó con la cabeza. Eso es absurdo. No lo es, dijo Roberto. Es la realidad. Daniel tomó su celular nuevamente, visiblemente molesto. No pienso pagar nada. El silencio cayó como una losa pesada en la sala. Roberto suspiró. Entonces tendrás que buscar trabajo. Daniel caminó hacia su habitación sin responder. Esto es ridículo, murmuró antes de cerrar la puerta. Durante los días siguientes, nada cambió. Daniel continuó con su vida despreocupada. Salía con sus amigos, veía videos y dormía hasta tarde. Una tarde, Elena lo encontró sentado en el sofá viendo el celular. Daniel, dijo con suavidad, tu padre y yo hablamos contigo hace unos días. Sí, ya sé,
respondió sin levantar la mirada. ¿Has pensado en buscar trabajo? Daniel se encogió de hombros. Tal vez algún día. Elena sintió un nudo en la garganta. Hijo, el tiempo pasa. Daniel suspiró con fastidio. Mamá, no me presiones. Aquella respuesta fue la última señal que Roberto necesitaba. Esa misma noche, cuando Daniel salió con sus amigos, Roberto se levantó de la mesa con una decisión clara. Mañana cambiaré las cerraduras. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad vamos a hacer eso? Roberto asintió con tristeza. No quiero hacerlo. Entonces. Pero si no lo hacemos ahora, la vida se lo enseñará de forma mucho más cruel. Elena cubrió su rostro con las manos. Me duele mucho. Roberto tomó su mano. A mí también. Al día siguiente, un cerrajero llegó a la casa. El sonido metálico de las herramientas resonó en la puerta principal. Cada giro del destornillador parecía pesar en el corazón de Elena. Cuando el trabajo terminó, Roberto sostuvo las nuevas llaves en su mano. Eran pequeñas, pero simbolizaban una decisión enorme. Esa noche, Daniel regresó a casa como siempre, riendo después de despedirse de sus amigos en la esquina. Caminó hasta la puerta y metió la llave en la cerradura. Giró. Pero la puerta no se abrió. Frunció el ceño. Intentó otra vez. Nada. Golpeó la puerta. Mamá. Desde dentro, Roberto abrió lentamente. Daniel entró con expresión confundida. ¿Qué pasó con la cerradura? Roberto lo miró con seriedad. La cambiamos. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué? Elena tenía los ojos húmedos. Hijo, hablamos contigo muchas veces. Daniel sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Están bromeando? Roberto negó con la cabeza. Daniel, esta casa siempre será tu hogar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitas tomar responsabilidad por tu vida. Daniel apretó los puños. ¿Me están echando? Elena habló entre lágrimas. No queremos hacerlo. Roberto continuó con voz firme. Puedes quedarte si decides estudiar o trabajar y contribuir. Daniel soltó una risa llena de rabia. No puedo creerlo. Tomó su mochila con brusquedad. No necesito su casa. Elena dio un paso hacia él. Daniel, espera. Pero él ya caminaba hacia la puerta. Mis amigos sí me apoyan, dijo con orgullo. Ellos sí saben lo que es la lealtad. Roberto no respondió. Sabía que aquella frase nacía de la inmadurez. Daniel salió de la casa dando un portazo. Caminó por la calle con el corazón lleno de enojo. Sacó su celular. Marcó el número de Carlos. Oye, hermano, dijo. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Aún no sabía que las respuestas que estaba a punto de escuchar cambiarían completamente su forma de ver el mundo. La vida comenzaba a enseñarle su primera lección. Y esta vez no habría forma de ignorarla. Daniel caminaba por la calle con el corazón lleno de rabia. El portazo que había dado todavía resonaba en su cabeza. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. ¿Cambiar las cerraduras? Eso es exagerado, pensaba mientras apretaba su celular en la mano. Marcó el número de su amigo Carlos. El tono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Qué pasó, hermano? Respondió Carlos con tono relajado. Oye, necesito un favor, dijo Daniel, tratando de sonar tranquilo. Dime. Mis papás están locos. Cambiaron las cerraduras de la casa y me dijeron que si no estudio o trabajo no puedo vivir ahí. Carlos guardó silencio unos segundos. ¿En serio? Sí. Así que, estaba pensando si puedo quedarme unos días en tu casa.
Al otro lado de la línea hubo un suspiro incómodo. Está complicado. Daniel frunció el ceño. ¿Complicado? ¿Por qué? Mis papás no permiten visitas a dormir. Ya sabes cómo son. Daniel apretó los labios. Ah, bueno. Pero seguro Luis puede ayudarte, agregó Carlos rápidamente. Sí, seguro. Daniel colgó y caminó unos metros más. Está bien, pensó. Carlos no puede, pero Luis sí. Marcó el siguiente número. Daniel. Contestó Luis con entusiasmo. ¿Qué onda? Necesito un favor, dijo Daniel. Claro, dime. Mis papás me corrieron de la casa, ¿puedo quedarme contigo unos días? Luis guardó silencio. Ese silencio fue más largo que el anterior. Hermano, me gustaría ayudarte, de verdad. Daniel sintió una pequeña punzada en el pecho. Entonces, pero mi departamento es muy pequeño. Apenas cabemos mi primo y yo. Daniel miró el suelo. Entiendo. Ojalá pudiera ayudarte, agregó Luis. Sí, y no pasa nada. Colgó. El enojo comenzaba a transformarse lentamente en inquietud. Bueno, pensó, todavía está Marco. Marcó el tercer número. Marco contestó rápido. ¿Qué pasó? Daniel repitió la misma historia. Esta vez la respuesta fue aún más directa. Bro, mis papás me matarían si llevo a alguien a dormir sin avisar. Daniel respiró hondo. Solo serían unos días. Lo siento. La llamada terminó. Daniel se quedó parado en medio de la banqueta mirando la pantalla de su celular. El silencio de la calle era incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Horas después, terminó sentado en una banca de un parque. Las luces amarillas iluminaban débilmente el lugar. El aire de la noche era frío. Daniel abrazó su mochila mientras pensaba. Seguro mañana todo se arregla, se decía a sí mismo. Pero al día siguiente, la realidad comenzó a mostrar otra cara. Daniel empezó a buscar lugares donde vivir. Entró a una pequeña inmobiliaria. Una mujer detrás del escritorio lo miró con amabilidad. Buenos días. Hola, respondió Daniel. Busco un departamento. La mujer tomó una carpeta. ¿Cuál es su presupuesto? Daniel dudó. Pues, algo económico. Ella le mostró una hoja. Este cuesta 8,000 pesos al mes. Daniel abrió los ojos con sorpresa. ¿8,000? Incluye agua y mantenimiento. Daniel negó rápidamente. Eso es demasiado. La mujer pasó a la siguiente hoja. Este cuesta 6,000. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿No hay algo más barato? La mujer pensó un momento. Hay cuartos en azotea en algunas colonias. Son más económicos. ¿Cuánto cuestan? Entre 1,500 y 2,500. Daniel tragó saliva. Aquello ya le parecía caro, pero al menos sonaba posible. Salió de la oficina con una sensación extraña. El mundo comenzaba a sentirse mucho más complicado de lo que había imaginado. Necesito trabajo, pensó. Ese mismo día caminó hacia una tienda de conveniencia cercana. Entró con seguridad y se acercó al mostrador. Buenas tardes, dijo. El encargado, un hombre de unos 40 años llamado Jorge, lo miró. Buenas tardes. Busco trabajo. Jorge asintió. ¿Qué estudios tienes? Daniel dudó un segundo. Preparatoria, trunca. Jorge levantó ligeramente las cejas. ¿Experiencia laboral? Daniel negó. No. El encargado respiró profundo. Mira, muchacho.
Con esos estudios no puedo ofrecerte un puesto administrativo. Daniel habló con entusiasmo. Podría ser subgerente. Jorge soltó una pequeña risa incrédula. Para eso necesitas carrera o experiencia. Daniel sintió que su orgullo se desinflaba. Entonces, solo podría contratarte como ayudante de despachador. ¿Y el sueldo? Salario mínimo. Daniel guardó silencio. Aquella cifra no alcanzaba para casi nada. Lo pensaré, dijo finalmente. Salió del lugar con una sensación pesada en el pecho. Los días siguientes se repitieron de forma parecida. Entraba a negocios. Preguntaba por trabajo. Recibía respuestas similares. ¿Experiencia? No. ¿Estudios? Preparatoria trunca. Lo siento. El cuarto día, caminando por una calle llena de pequeños comercios, vio un letrero escrito a mano. Se solicita ayudante. Era una carnicería. Daniel entró. Detrás del mostrador estaba un hombre robusto llamado Don Ernesto. ¿Buscas trabajo?, preguntó. Daniel asintió. Sí. Don Ernesto lo miró de arriba a abajo. ¿Sabes trabajar? Daniel dudó. Puedo aprender. El hombre lo observó unos segundos. Luego señaló la parte trasera del local. Empiezas mañana a las 7 de la mañana. Daniel asintió rápidamente. Gracias. Salió del lugar con una mezcla de alivio y nervios. Aún no lo sabía. Pero ese trabajo sería el inicio de una lección que cambiaría su vida para siempre. A las 6 de la mañana, el despertador del celular de Daniel sonó con un ruido agudo que le atravesó la cabeza. Abrió los ojos lentamente. La pequeña habitación donde dormía apenas tenía espacio para una cama angosta, una silla vieja y una mesa improvisada. El cuarto de azotea que había conseguido era mucho más pequeño de lo que imaginaba cuando lo vio por primera vez. El techo era bajo, la pintura estaba desgastada y la ventana apenas dejaba entrar algo de luz. Daniel se sentó en la cama con el cuerpo adolorido. Apenas es el primer día, murmuró con voz cansada. La noche anterior había llegado agotado después de caminar por media ciudad buscando dónde dormir. Había pagado lo poco que tenía para rentar ese cuarto humilde. Miró el reloj. Tengo que irme. Se levantó, se lavó la cara con agua fría en un pequeño lavabo que estaba fuera del cuarto y caminó rumbo a la carnicería. El aire de la mañana era fresco, pero Daniel sentía un peso extraño en el pecho. Cuando llegó, Don Ernesto ya estaba levantando la cortina metálica del negocio. «¿Llegaste?», dijo el hombre. «Sí, señor». Don Ernesto le lanzó un delantal blanco. «Póntelo. Hoy hay mucho trabajo». Daniel lo tomó rápidamente. «¿Qué tengo que hacer?». «Primero limpia el área de corte, luego trae las cajas de carne del refrigerador». Daniel asintió. El trabajo comenzó de inmediato. Las cajas eran pesadas. El olor de la carne cruda era fuerte. El piso debía limpiarse constantemente. Daniel sentía que el tiempo avanzaba muy despacio. A media mañana, sus brazos ya estaban cansados. Don Ernesto lo observó. ¿Te duele la espalda?». Daniel intentó sonreír. Un poco. Don Ernesto soltó una pequeña risa. «Te acostumbrarás». Las horas siguieron pasando. Daniel ayudaba a envolver pedidos, barría el piso, limpiaba cuchillos y cargaba más cajas. A las 2 de la tarde sentía que su cuerpo ya no tenía energía. Su estómago comenzó a gruñir. «¿Ya podemos comer?», preguntó con timidez. Don Ernesto señaló un pequeño banco. «Toma 15 minutos». Daniel se sentó y abrió una bolsa con un pan y una bebida barata que había comprado en el camino. Mientras comía, miraba sus manos. Tenía pequeñas cortadas.
Sus dedos estaban rojos por el frío del refrigerador. Nunca imaginé que sería así, pensó. Recordó entonces sus días en casa. Despertarse tarde. Ver videos en el celular. Salir con sus amigos. Comer tranquilamente en la mesa con sus padres. El contraste era brutal. Cuando terminó el descanso, el trabajo continuó. A las 6 de la tarde, cuando finalmente cerraron la carnicería, Daniel sentía que sus piernas apenas podían sostenerlo. Don Ernesto se acercó. Buen trabajo. Daniel apenas pudo asentir. Gracias. Mañana te espero a la misma hora. Daniel salió del local con pasos pesados. El sol ya se estaba ocultando. Caminó lentamente hacia su cuarto de azotea. Cada paso parecía más largo que el anterior. Cuando llegó, dejó la mochila en el suelo y se sentó en la cama. Su cuerpo estaba completamente exhausto. Su estómago volvía a tener hambre. Pero no tenía ganas de hacer nada. Miró el celular. Tenía varios mensajes en el grupo de amigos. ¿Quién sale hoy? Vamos al cine. Daniel, ¿te apuntas? Daniel suspiró. Por primera vez, no tenía energía para responder. Se recostó mirando el techo. Al día siguiente la rutina se repitió. Y luego al siguiente. Las jornadas de trabajo eran largas. El salario apenas alcanzaba para pagar el cuarto, algo de comida y el transporte. Después de un mes, el cansancio se había vuelto parte de su vida. Una tarde, mientras limpiaba el piso, don Ernesto lo miró con curiosidad. Oye, Daniel. Sí. ¿Por qué empezaste a trabajar aquí? Daniel dudó. Necesitaba dinero. Don Ernesto continuó. ¿Estudias? Daniel bajó la mirada. No. El carnicero guardó silencio unos segundos. Deberías pensarlo. Daniel lo miró. ¿Por qué? Don Ernesto levantó un cuchillo y lo colocó sobre la mesa. Yo llevo 30 años trabajando así. Daniel escuchaba en silencio. No es una mala vida, continuó don Ernesto. Pero es muy pesada. Miró directamente a Daniel. Cuando eres joven, todavía puedes elegir. Las palabras quedaron resonando en su mente. Aquella noche, en su pequeño cuarto, Daniel se sentó en la cama completamente agotado. El silencio del lugar era profundo. Miró sus manos nuevamente. Callosas. Cansadas. Pensó en sus padres. En su casa. En la comida caliente que su madre preparaba. En las conversaciones con su padre. Un peso comenzó a crecer dentro de su pecho. Habían pasado 3 meses desde que salió de su casa. 3 meses de cansancio. 3 meses de trabajo duro. 3 meses enfrentando una realidad que nunca imaginó. Esa noche, Daniel tomó su celular. Miró el contacto de su madre. Su dedo tembló unos segundos antes de presionar el botón de llamada. El teléfono comenzó a sonar. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esa llamada podría cambiar muchas cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel estaba listo para admitir algo que antes se negaba a aceptar. Había aprendido una lección. Y la había aprendido de la forma más difícil. El teléfono sonaba en la mano de Daniel mientras su corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba parecía eterno. Durante 3 meses había intentado convencerse de que no necesitaba a nadie, de que podía salir adelante solo. Ahora, sentado en su pequeño cuarto de azotea, comprendía cuán equivocado había estado. Del otro lado de la línea, Elena estaba en la cocina cuando escuchó el sonido del teléfono. Miró la pantalla y se quedó inmóvil. Roberto, dijo en voz baja. Su esposo levantó la mirada desde la mesa. ¿Qué pasa? Es Daniel. Roberto se levantó lentamente. Contesta.
Elena respiró hondo antes de deslizar el dedo sobre la pantalla. Hola. Durante un instante Daniel no pudo hablar. Sentía un nudo en la garganta que le impedía pronunciar palabra. ¿Daniel? Repitió su madre con la voz temblorosa. Mamá, logró decir finalmente. Elena cerró los ojos al escuchar su voz. Hijo, ¿estás bien? Daniel tragó saliva. Sí, estoy bien. Hubo un silencio lleno de emociones. Te extraño, dijo Elena con sinceridad. Aquellas palabras hicieron que los ojos de Daniel se llenaran de lágrimas. Yo también los extraño. Roberto se acercó y puso su mano sobre el hombro de Elena, escuchando atentamente la conversación. ¿Dónde estás viviendo?, preguntó ella. En un cuarto, en una azotea. La voz de Daniel se quebró ligeramente. Trabajo en una carnicería. Elena sintió un dolor profundo al imaginar la vida de su hijo. ¿Estás comiendo bien? Daniel soltó una pequeña risa cansada. Lo intento. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente Daniel reunió el valor que había estado acumulando durante semanas. Mamá, quiero hablar con ustedes. Claro, hijo. ¿Podemos vernos? Elena miró a Roberto. Ven a casa, dijo con suavidad. Daniel dudó. ¿Puedo? Roberto tomó el teléfono. Esta siempre será tu casa, Daniel. La voz firme de su padre le provocó un nudo aún más fuerte en el pecho. Gracias, papá. Te esperamos. Esa misma noche Daniel caminó por las calles que conocía desde niño. Cada paso lo acercaba a la casa donde había crecido. Cuando llegó a la puerta, su corazón latía con fuerza. Tocó. La puerta se abrió casi de inmediato. Elena estaba allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Hijo. Daniel bajó la mirada. Hola, mamá. Elena lo abrazó con fuerza. Te extrañé tanto. Daniel correspondió al abrazo, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Dentro de la casa, Roberto observaba la escena con emoción contenida. Cuando Daniel entró, lo miró directamente. Hola, papá. Roberto asintió con serenidad. Hola, hijo. Se sentaron en la sala. El silencio fue breve, pero intenso. Finalmente Daniel habló. Quiero pedirles perdón. Sus padres lo miraron con atención. Pensé que todo era fácil, continuó. Creí que podía vivir sin responsabilidades. Elena escuchaba con los ojos húmedos. Pero la vida me enseñó algo muy diferente. Daniel levantó sus manos. Trabajar en la carnicería es muy duro. Llego agotado todos los días. A veces apenas tengo dinero para comer. Roberto asintió lentamente. La vida puede ser difícil. Daniel respiró profundo. Ustedes tenían razón. Aquella frase llenó la habitación de una emoción profunda. Sin estudios, todo se vuelve más complicado. Elena tomó su mano. Lo importante es que lo has comprendido. Daniel miró a ambos. Quiero volver a casa. Roberto guardó silencio unos segundos. ¿Estás dispuesto a aceptar nuestras condiciones? Daniel asintió sin dudar. Sí. La escuela debe ser tu prioridad, dijo Roberto. Lo será. Tendrás que hacer tus tareas. Claro. Mantener tu habitación limpia. Lo haré. Lavar tu propia ropa. Daniel asintió nuevamente. También tendrás que limitar el tiempo con tus amigos, añadió Elena. Solo cuando tengas tiempo libre. Daniel bajó la mirada un momento. Luego levantó la cabeza con determinación. Acepto todo. Roberto lo observó con atención. ¿Estás seguro? Sí, respondió Daniel con firmeza.
Aprendí que la vida se vuelve muy dura cuando uno rechaza las oportunidades. Elena sonrió entre lágrimas. Entonces puedes quedarte. Daniel sintió que una enorme carga desaparecía de su pecho. Gracias. Roberto se levantó. Mañana iremos a la escuela para ver cómo retomas tus estudios. Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Está bien. Esa noche, Daniel volvió a dormir en su antigua habitación. El mismo lugar donde meses atrás había decidido abandonar todo. Se recostó mirando el techo. Esta vez no estaba viendo videos en su celular. Esta vez estaba pensando en su futuro. Comprendía ahora algo que antes le parecía exagerado. La vida puede ser dura. Cruel incluso. Pero también ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a aprender. Y Daniel había aprendido. No con consejos. No con palabras. Sino con la experiencia. La experiencia que lo llevó de la comodidad a la realidad, y finalmente de regreso al lugar donde podía reconstruir su camino. Esta vez con una nueva determinación. Y con una lección que jamás olvidaría. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.